La semana pasada veíamos y hablábamos sobre la plenitud del Espíritu Santo como un proceso continuo. Veíamos que los resultados de esa plenitud es el señorío de Cristo en nuestras vidas. No obstante, si quieres ver toda la clase, aquí te dejamos el enlace para que puedas recordarla, y no tomamos más tiempo ahora en ello. Hoy vamos a ver, que era con lo que acabábamos la semana pasada, es cómo vivir esa plenitud, era lo que decíamos, cómo haremos para que cada uno pueda vivirla de una manera especial y ser lleno del Espíritu Santo, obedeciendo ese mandamiento que veíamos en Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la fórmula propuesta en la Biblia la tenemos en Juan 7, 37 al 39. Permitidme que lo lea. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto se puede analizar de dos maneras. Por un lado, como que nos habla de cómo recibir el Espíritu Santo, pero también como que nos explica cómo vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. Las dos interpretaciones son válidas y lo más importante de las dos interpretaciones es que todo tiene que venir a través de Cristo. Es la única manera de recibir la salvación, como los dones, como cualquier otra cosa relacionada con ello. Toda gracia siempre vendrá por la fe en Él. Todo aquel que ha recibido a Cristo sabe por experiencia cómo recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ahora solo toca volver a experimentarlo y vamos a ver los diferentes pasos para recibir esa plenitud. El primer paso es sencillo o complicado, desearlo. Recordamos el Salmo 42, como el ciervo busca entre las aguas esa necesidad de sed que tiene, que quiere satisfacer ese deseo. La plenitud depende, en primer lugar, de ese deseo profundo y constante, el deseo de glorificar a Cristo. Debería producir en nosotros el efecto de que todos los demás deseos deben quedar atrás, comparado con ese deseo de glorificar a Dios por medio de una vida que busca estar saturada del Espíritu Santo. El hombre que no sabe canalizar esto tiene una vida de frustración, porque la necesidad de satisfacer la sed espiritual es una realidad. Y si vemos el testimonio de esos grandes asesinos, violadores, personas que han estado en un mundo muy oscuro y luego han encontrado la luz, ellos siempre dicen, buscaba algo, quería algo, necesitaba algo más, que toda esa maldad que estaba haciendo no me satisfacía y tenían una necesidad que cubrir, ¿no? Llega un momento dado en el cual se encuentran con el Señor y dan un giro de 180 grados. A eso ya sabéis que lo llamamos arrepentimiento y se dan cuenta que ahí esa sed puede ser saciada. Pero la sed, ya hablamos de ese segundo paso, en desearlo, la sed es algo diario, nos pasa con la sed normal que tenemos nosotros, que nos mantiene vivos, es algo que tenemos constantemente. El organismo hace saltar todas las alarmas cuando necesitamos beber agua, ¿no? Y nos avisa. En la vida espiritual pasa parecido. Debe haber un deseo constante de ser saciados. Y tenemos una promesa que dice que seremos saciados. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y en tercer lugar, tener sed es algo normal. No tenerla sería una enfermedad. Si detectamos que alguien no la tiene, nos preocuparíamos. Esto es algo que se ve muchas veces con personas mayores y con ancianos, que desaparece su sentido, su necesidad de comer o de beber, ¿no? Y hay que preocuparse. Bueno, pues en la vida espiritual debe pasar parecido. Debemos preocuparnos por aquellos que no tengan sed, porque en cierto modo estarían espiritualmente enfermos y deberíamos tratar de ayudarles y buscarlos porque ya que eso es un síntoma de que algo más profundo pasa, algo más importante. La ausencia de sed nos está dando un aviso de algo. Y por último, el vaso de agua nos sacia temporalmente. Nuestra sensación es que nos sacia completamente, pero nos está saciando completamente. Necesitamos volver a beber para satisfacer la sed. Es decir, la sed de hoy no la satisfaces la sed de mañana no queda cubierta con un vaso que te bebas hoy. Y pasa igual con el hambre y la sed espiritual. Es decir, tienes que constantemente cubrir esa necesidad que tienes.
Pero la plenitud en el Espíritu Santo nos debe llevar a un también sometimiento, palabra que no nos gusta mucho utilizar, pero que hay que entenderla bien. La descripción más contundente y clara sobre cómo es la llenura del Espíritu Santo es la que vemos en Gálatas 2:20, que escribe el apóstol Pablo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordar que la obra es de Cristo y el Espíritu Santo, y que además no pueden separarse. El Espíritu Santo siempre obra en nosotros con un fin. Dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hemos leído que con Cristo estoy juntamente, no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Habla de una total entrega y de una total conexión. Total entrega y conexión, ¿es eso posible? ¿Significa lo mismo estar en la plenitud del Espíritu Santo cuando nos convertimos al principio de, nuestro caminar con el Señor, o cuando pasa el tiempo? ¿Qué pensáis? Si estuviéramos en la clase, haríamos un debate y trataríamos este texto. Ahora os digo yo simplemente que la total conexión y la total entrega al Señor no es lo mismo. Nuestra vida es como una casa que tiene diferentes habitaciones, que en principio son personales, y que nosotros en la conversión lo que vamos haciendo es entregárselas a nuestro Señor. Tenemos propósito de entregarles todas, pero realmente, y de esto hablábamos también la semana anterior, poco a poco va sucediendo ese efecto, ¿no? Y en nuestra vida espiritual el Señor y el Espíritu Santo en particular nos va revelando esas áreas que las teníamos cerradas, esas áreas que no las hemos entregado todavía al Señor. El Espíritu Santo nos va a dar esa conciencia para poder entregárselas a Él, para tener ese deseo de hacerlo, ¿no? Y esto nos va a dar una sensación de que esta vida espiritual de entrega, de sometimiento, de sumisión, no se acaba nunca. Pero esa es la reacción correcta, Esa es la reacción correcta, la sensación que debemos tener, porque no se acaba nunca y siempre estamos ahí en ese proceso. Pero ¿qué haremos de forma concreta para lograr esa sumisión a Cristo? Pues en primer lugar, pedir al Señor que nos revele a través del Espíritu Santo qué áreas de nuestras vidas no están bajo su control. Cuando tengamos esa revelación, ¿qué es lo que hacer? Pues confesarlas y pedir perdón. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hablamos de entrega total y real, de manera concreta, entregando nuestra vida al Señor. Con esto vemos el segundo paso del sometimiento. Y el tercero sería apropiarse de las promesas que el Señor nos ha dado. Considerar que la realidad de la plenitud es nuestra, nos toca, nos corresponde. Dice en Mateo 11:23, a partir de ese versículo, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este texto muchas veces lo malinterpretamos, La versión Dios habla hoy es más clara. Dice, crean lo que ya han conseguido y lo recibirán. La promesa de gran poder al tener la plenitud del Espíritu Santo es en realidad que debemos vivirla, que debemos entenderla como que es real entre nosotros. Lo veíamos al principio de la clase en Juan 7. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Al beber, la sensación que nos llega es como que el agua nos llena a todo el cuerpo. No sé si os ha pasado que te has bebido un pequeño traguito y esa sensación tan refrescante de que pasa por todas nuestras venas, es una sensación lo que hay, porque realmente no ha dado tiempo siquiera que fisiológicamente pase eso, Y parece que nos sacia beber incluso más que bañarnos en el agua, Cuando bebemos está en ese sentido todo el cuerpo comprometido con esa acción. Y el Señor desea que nos comprometamos absolutamente con sus promesas también, para recibir esa plenitud en el Espíritu Santo y las vivamos como que ya las hemos conseguido, que era lo que decía el texto. Romanos 6:11 dice también, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra, consideraos, si vamos al término griego, lo que vemos es que es un término contable, que dice considerar como que ya lo has apuntado en el inventario, como que ya es una cosa real que tienes, que posees, algo que ya está sucediendo realmente. Si estamos en esa situación y damos esto por sentado y lo creemos, significa que vivir la plenitud del Espíritu Santo no va a depender de nuestras emociones, de cómo nos sintamos. No es cuestión de nuestro estado de ánimo, no es cuestión de la predicación, del profesor, del pastor, no es cuestión de que algo haya salido bien, es cuestión de desearla. Primer punto que hemos visto, de someter todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Segundo punto que hemos visto, y de que nos apropiemos de su promesa, de llenarnos de su presencia y de su poder. Acabamos. La plenitud del Espíritu Santo se nos escapa por los agujeros que dejamos en nuestra vida, por las áreas que nos sometemos al Señor y que no creemos y cuando no creemos en las promesas de plenitud, y no entendemos que son para nosotros, que debemos asumirlas. No olvidemos esos 3 pasos que hemos visto para alcanzar la plenitud, sabiendo que es algo progresivo y es diferente cada día. Hemos hablado de deseo, hemos hablado de sometimiento y hemos hablado de las promesas del Señor. Y esto será lo que dará unos frutos, lo que llamaremos el fruto del Espíritu Santo, que precisamente es lo que veremos la semana que viene. Pensar en todos estos temas y estar dispuestos a que el Señor obre en vosotros. Que Él os bendiga en esta semana.